Proverbios. Proverbios. Santo es el Señor. Capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por este culto inicial del año. Gracias porque es lo primero de lo primero. Gracias porque estamos aquí adorándote y exaltándote, Dios, y glorificándote. Espíritu Santo, paséate en este lugar. Paséate y háblanos. No solamente estés presente, sino seas tú quien gobiernes y quien hables y quien ministre cada uno de los corazones que hoy llegaron. Queremos salir de aquí llenos de tu gloria, Espíritu Santo, llenos de tu poder. Hay vidas aquí que serán llenas y renovadas y fortalecidas en fe y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Amén, aleluya. Este año comenzamos con este pasaje que habla de las primicias. Cada año he empezado de una manera diferente. Eso quiere decir que no hay un sistema, ¿no es cierto? Que Dios es el que elabora las cosas. Aleluya. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Qué sabio eras Salomón, ¿no es cierto? Para escribir esto, ¿no? Eso está en la Biblia. ¿Quién dice amén? Está en la Biblia. Y voy a predicar brevemente sobre este tema. El Señor quiere prosperarte. Él quiere suplirte. Él quiere bendecir tu alacena. Él quiere bendecir tu heladera. Él quiere bendecir tu casa, tus muebles. Aleluya. Todas las cosas que hay que tener, que tenés o que te falta. Él está dispuesto, pero hay principios que están establecidos en la Biblia. A veces queremos, como dice el mundo, ¿no? Zafar. Zafar o quizás evitar, esa es la palabra. Evitar ciertas cosas que el Señor dice en su palabra. Aleluya. Pero dice la Biblia que si en lo poco o en las riquezas injustas no somos fieles, ¿cómo seremos fieles con las riquezas cuando se nos otorguen lo que es nuestro? ¿Quién dice amén? Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor nos habla en este pasaje a través del sabio Salomón y a través del Espíritu Santo, que Dios es honrado a través de lo que nosotros hacemos. ¿Me cuenta? Dios es honrado. ¿Dónde está la honra de Dios? Ahí. Dios es honrado. Es como a veces no entendía cuando decía que debo bendecir a Dios y todo mi ser bendiga tu santo nombre. ¿Quién dice amén? Aleluya. Yo no entendía, digo, ¿cómo voy a bendecir a Dios? Dios ya es bendecido. Dios no necesita que yo lo bendiga, pero la Biblia dice que bendiga a Dios. ¿Quién dice amén? Entiendo que quiere decir que le alabe, que lo exalte.
Y cuando dice que lo honre a Dios, ¿con qué lo tengo que honrar? También con mis bienes, dice. Entonces Dios es honrado. Dios es honrado a través de lo que doy, de mi primicia. Y voy a predicar sobre eso. Vamos a leer Deuteronomio primero. Vamos a leer Deuteronomio primero. Capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26. Márquelo. Lindo texto. Lindo texto este. Márquelo. Medítelo después. Anótelo en una hojita y después lo medite. Deuteronomio 26. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice así. ¿Ya lo tienen? Amén. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Diga conmigo, tomarás de las primicias. Ahí está, tomarás de las primicias, dice, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y el 3 dice, te presentarás al sacerdote, al ministro, que hubiere en aquellos días, y le dirás, ¿qué cosa? Él va a decir así, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Amén. Está diciendo que cuando esta persona, miremos la escena, llega al templo, llega al santuario con una canasta. ¿Con qué llega? Con una canasta y con muchas frutas, con muchas verduras, porque la tierra prometida tenía frutas grandes. Una uva era como una sandía, así que no me imagino cómo sería la sandía. Amén. Debería ser una recontra grande canasta. Amén. Una canastota así de pan. Y llevando los frutos. Y cuando lo traía, decía, declaro. El que lo traía, cuando traía su primicia, porque era su primicia, decía, declaro que esto que traigo es porque Dios me introdujo en la tierra que Él juró que nos iba a dar. Y así con esa declaración traía su primicia. Quiere decir que cuando uno empieza un año, como en este caso, y entrega su primicia, está declarando algo. Algo tenés que declarar. ¿Qué estás declarando? Estás declarando, Dios me dio, me proveyó, me suplió. Dios está siempre bendiciendo mi casa. Es una declaración. Es una declaración. Qué interesante. ¿Quién dice amén? Que la primicia iba con una declaración. Porque eso lo exigió Dios, lo quería Dios, porque es un principio. ¿Qué principio? Que Dios cuida de mí. Que Dios cuida de mí. Que Dios jura y cumple su juramento. Que Dios promete y cumple. Que Dios dice, yo te supliré, yo te proveeré. Y cuando uno trae su primicia, está declarándolo verbalmente, lo puede declarar, y en actitud lo está declarando, diciendo, Dios ha sido tan bueno conmigo. Dios quería que todo Israel se presentara. Esto es un principio. Tenemos que entender las cosas que a veces no comprendemos. Que la Biblia es un libro de leyes y principios de Dios. Y que a veces cuando Dios pide algo no es lo que está pidiendo. Es como,
Siempre doy el ejemplo, ¿no? Es como cuando tu hijo te regala algo que es una obra de arte para él, que lo hizo con 2 fibras. O tu nieto te regala algo que eso, mira lo que te dice, abuela, amén. Y vos mirá que no sabe ni lo que te hizo, amén. Pero vos lo mirás y lo ves, pero no ves el dibujo en sí, lo ves como una obra de arte. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que hay atrás. Y eso es lo que sucede acá. Dios no necesita de nada de nosotros. Pero es un principio que Dios quiere que aprendamos nosotros. Usted no necesita ese dibujo, no va a hacer ese dibujo, no le va a cambiar la vida ese dibujo, pero sí le llena de alegría porque ve algo más fuerte que es el amor atrás. Y entonces lo mismo es el Señor. El Señor no quería una fruta, Él no quería un tomate, Él no quería, aleluya, un fruto en sí mismo, aunque lo esperaba y decía, tráiganlo. Pero lo que Dios estaba esperando es lo que hay atrás. Dios, tú cumples, tú eres fiel, no mientes, estás a mi lado, me provees, me suples. Gloria, eso es, declare con su primicia la grandeza del Señor, la fidelidad del Señor. Aleluya. Y a su nombre. Cuando usted traiga su primicia, declare en su corazón: Señor, tú has sido bueno el año pasado. Y este año serás así. Y voy a ver tu gloria. Y a su nombre. Hay que moverse con fe. Muévase con fe. El justo por la fe vivirá. Muévase con fe. Aleluya. No tengas poca fe. Hombre de poca fe. Se ahogó. Se ahogó. ¿Y por qué se ahogó? Porque el Señor falló. Porque el Señor le dijo, camina, ven. Y el Señor lo dejó. No. El Señor no lo dejó. Fue el problema de Pedro. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? No tenga miedo. Ay, tengo miedo este año. Aleluya. Mi balanza vaya para... bueno, a algunos le viene bien, amén. Tengo miedo. Aleluya. Gloria a Dios de que, gloria a Dios, aleluya, no tenga que comer. Aleluya, no se preocupe. Gloria. Dios en el desierto alimentó 40 años a Israel. No se le gastaron el calzado. ¿Está escuchando? Es tremendo. No se le gastó el calzado ni se le hincharon los pies. Diga conmigo, no se le hincharon los pies. ¿Se te hincharon los pies a vos? Aleluya. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero la bendición de Israel. Que mi calzado, y si se gasta mi calzado es porque Dios tiene otro nuevo. Si hoy se te gasta es porque Dios tiene otro nuevo, mejor para ti. Y si no los tuviera, entonces no se va a gastar. Y por eso hay cosas que te duran mucho tiempo, porque Dios dice, esto va a durar más tiempo porque todavía no viene lo nuevo, pero cuando llega lo nuevo, ya se te empieza a quedar el picaporte en la mano, la otra cosa en la cara. Y vos decís, ¿qué será que pasa? El Señor es como cuando iba a la gomería siempre. Aleluya. Digo, ¿qué pasa que voy tan seguido a la gomería? Aleluya. Y yo no le pedí al Señor cubiertas nuevas. No le pedí al Señor cubiertas nuevas. Porque decía, aguantan un poco más, aguantan un poco más. Hasta que un día me dije, parece que no aguantan más. Hasta que el alambre salió hasta afuera. Amén. Usted sabe que las cubiertas de auto están con alambre, ¿no? No sabía. Bueno, yo me enteré. Son unos alambres así para afuera. Digo, ¿qué son esos alambres? Amén. Aleluya. No sé cómo lo harán ahora, pero en esa época salían los alambres. Digo, esta no da más. Me dijo, esta no da más. Dije, wow, aleluya. El Señor es fiel. Yo le dije, Señor, necesito cubiertas nuevas. Y el Señor me dio las cubiertas nuevas en ese época. Pero hasta que no pedís, no recibís. El Señor es fiel. Y usted declara, Dios lo hizo. Me hizo entrar a la tierra prometida. Me dio los frutos que prometió. Y acá traía la canasta.
llena de esos frutos, se la traía al sacerdote, al ministro, como primicia, declarando la fidelidad de Dios. Aleluya. Cuando das la primicia, hay declaración. Diga, hay declaración. Amén. Vamos a lo segundo. En Romanos 11. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Romanos 11, 16. Romanos 11, versículo 16. Romanos 11. Anótelo también. Escribilo. Dice así. Dice, si las primicias, 11:16, ¿ya está? Si las primicias son santas, santas quiere decir consagradas. Si las primicias son ¿qué? Santas, también lo es la masa restante. ¿Quién dice amén? Santa quiere decir porque un kilo de harina no puede ser santo, porque dice usted no es pecador, porque no puede la harina pecar. Entonces la palabra santo aquí se refiere a consagrado. Cuando la palabra aparece, santo quiere decir consagrado. Y cuando dice en este versículo, Romanos 11:16, si las primicias son consagradas, quiere decir, ¿no? Consagradas santas, quiere decir apartadas para Dios. Eso quiere decir. Por ejemplo, usted tiene un kilo de harina y otro kilo de harina. Si usted ese kilo de harina lo entrega al Señor, eso es consagrada. La que no entregó no es consagrada. Entonces, cuando usted la compra en los chinos, usted no dice, quiero llevarme una harina que esté consagrada. Amén. Pues el chino le dice, mira, acá tenemos harina leudante y común. Ahora, ¿cómo una harina, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, cómo una harina puede ser santa? ¿Cómo un tomate puede ser santo? ¿Cómo una lechuga puede ser santa? Usted dice, ay, bueno, porque si está en el campo del pastor donde vive el pastor, no. Es santo algo cuando lo consagro a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo entrego a Dios. Ahora, cuando usted entrega una porción, dice acá, la masa restante que no ha sido traída, pero por el hecho de que consagro una parte, el resto pasa a recibir el mismo beneficio. Es interesante eso. Es interesante pensar, tener ese concepto en mi cabeza. Es interesante cómo piensa Dios, porque el apóstol Pablo está mostrándonos el pensamiento de Dios. Si yo consagro una parte del todo, el todo pasa a ser consagrado. Es interesante eso. Es interesante tener ese pensamiento que a veces no tenemos los seres humanos. Pero ese es el pensamiento de Dios que Pablo nos está transmitiendo, porque Pablo está estudiando las primicias y él trata de llevarlo al presente, a la iglesia. Y por eso dice, si las primicias son santas, la masa restante será santa. Está diciendo que si una persona hace una entrega de primicia, lo que le quedó pasa a ser santificado. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en tu alacena o donde esté pasa a ser consagrado y bendito por Dios. Es interesante eso. Ahora, si algo no tiene eso, algo puede pasar. Estamos aplicando el principio de Pablo acá, que dice que cuando entrego la primicia, no solo hay declaración. Deuteronomio dice que cuando entrego una primicia, hay declaración.
Quiere decir que al entregar una primicia hay una declaración envuelta. ¿Qué es la declaración envuelta según Deuteronomio? Cuando entrego una primicia hay una declaración envuelta de que Dios ha sido fiel y de que Dios no miente. Es interesante. Pero también no solo hay declaración, sino que hay consagración. Porque si entrego una primicia, el resto que no entregué a Dios, porque no lo traje ni se lo di, el resto pasa a ser consagrado. Y eso es lo interesante, porque usa la palabra santo. Fíjese de qué palabra usa, santo. Santo es una palabra interesante, muy fuerte. Vas a hacer algo santo. Entonces en tu casa voy a decir, tengo una lata de tomate santa. Tengo una lata de arvejas santa. Mi kilo de azúcar está santo. Ahora el otro va a tomar mate con hierba que no está santa. Amén. Pero usted dice, iba a decir una marca, pero me la aguante justo. Amén. Ahora, esto no estoy diciendo el pastor, lo está diciendo la Biblia. Es un principio. Los principios de Dios son para entenderlos y aplicarlos. Entonces quiere decir que cuando la persona entregaba una primicia, al entregar su primicia, consagraba el resto que le quedaba en su vivienda o en su granero o donde quiera que esté. Y ese principio es un principio que se sigue activando, porque si no se siguiera activando, Pablo no hubiera dicho en Romanos esto. Pablo hablaba de las primicias. Pablo decía, ¿quién fue la primicia del evangelio en determinadas ciudades? Él hablaba de las primicias. La Biblia habla de que Cristo es la primicia también. ¿Quién dice amén? Primicia. Y también dice para que seamos primicia, dice un pasaje del Nuevo Testamento, nosotros. Aleluya. Búsquelo. A usted que le gusta leer la Biblia, busque la palabra primicia y empiece a buscarla en el Nuevo Testamento. Amén. Vale. Dos cosas dije hasta ahora. La primera es que cuando entregamos la primicia hay declaración en esa entrega. Y la segunda, que cuando entregamos primicia hay consagración de la masa restante. Vamos a lo tercero. Ezequiel 44, verso 30. Ezequiel 44, verso 30. Dice así. Ezequiel 44, verso 30. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando yo entrego primicia, reposa la bendición en mi casa. Así dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Aleluya. ¿Usted se acuerda en la Biblia una persona, un sinvergüenza, que se guardó debajo de su tienda un lingote de oro, 200 ciclos de plata y un manto babilónico? No sé si se acuerda. Trajo maldición a toda la nación. Su nombre, él quería pasar desapercibido, pero su nombre quedó escrito en la Biblia por haber hecho este acto. ¿Y en qué consistía ese acto? Ese acto consistía en no dar al Señor todo Jericó, porque Dios quería todo Jericó para él. Las cosas tenían que ser quemadas a fuego y el oro y la plata tenía que entrar al tesoro de Dios, porque era primicia.
porque era primicia de la tierra prometida. Y Dios se guarda el derecho de la primicia. Y por eso vino este momento tan gris, tan duro, tan feo en el pueblo de Israel, que lo desestabilizó a Josué. Mire que para que Josué se sintiera desestabilizado, aleluya, un cipronazo vino sobre Josué y dijo Josué: Señor, ¿por qué nos hiciste que perdiéramos esta batalla? El nombre de Josué quedó mal puesto delante de los ojos de Israel, y él mismo quedó desestabilizado, diciendo: ¿por qué nos fallaste, Dios? Y Dios le dijo: mira, Josué, antes de abrir la boca, aleluya, hay una situación así, 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 dijo. ¿Quién dice amén? Interesante. Cuando usted y yo damos nuestra primicia al Señor, o das tu primicia, hay bendición en tu casa. Reposará la bendición. Diga conmigo: reposará la bendición. Aleluya. Tres cosas. Hay declaración. Eso es Deuteronomio 26. Hay declaración. Estoy hablando de algunas cosas. Primero, hay declaración. Segundo, cuando yo entrego, según dice el libro de Romanos, hay consagración de la masa restante. Y en tercer lugar, hay bendición para mi casa. Bendición para mi casa. Bendición. Bendición. ¿Y quién no quiere bendición? ¿Quién no quiere ser bendito, no? ¿Quién no quiere que las cosas te vayan bien? Dice que 3 meses Obed-Edom tenía bendición en su casa. Todo le iba bien en la casa. Aleluya. Y a su nombre. Oh, qué alegría para él esos 3 meses que el arca estuvo en su casa. La bendición estuvo en su casa. Fue bendito todo lo que hacía, todo lo que hacía. Aleluya. Sus animales, sus flores, sus plantas, toda su casa fue bendecida. Su familia fue bendecida. Qué lindo es cuando uno dice: mi familia está bendecida. Y dice aquí: reposará. Ese verso, me toca mucho ese pasaje. Ezequiel 44:30. Para que repose la bendición. Mire cómo utiliza el Espíritu Santo. Repose la bendición en vuestras casas. Oh Señor, mi casa es una casa bendecida, papá. Y entonces, Señor, aquí estamos dándole hoy una primicia. Hoy le está dando la primicia a usted. Te pudiste haber quedado mirando la tele o durmiendo la siesta. Amén. Pero le estás dando una primicia a papá, diciendo: Señor, acá estoy. Esto es una primicia, es un acto de primicia. Esto genera algo en ti. Esto genera algo en tu casa. ¿Quién dice amén? Aleluya. Esto va a generar algo. Esto es una primicia que le estás dando. Lo estás haciendo dándote cuenta de eso, ¿no? Aquí estoy, papá. Los colectivos no andan como bien normalmente. Aleluya. Hay situaciones incómodas y qué sé yo. Pero usted y yo estamos en la casa de Dios. ¿Cuándo vas a venir, hermano? En marzo, cuando empiecen las clases. Bueno, así como lo tratas al Señor, así es como también vuelve después sobre nuestra cabeza. Pero si nosotros nos acordamos primeramente del Señor, la bendición reposará en tu casa. Y no se va a ir, nadie te la va a sacar. Nadie puede sacar lo que Dios te da. Si Dios te bendice, ¿quién te puede maldecir? La maldición no llega, aleluya. Gloria a Dios, estoy cubierto de bendición. La bendición es como un escudo alrededor nuestro. Si nos caemos, caemos parados. Aleluya. Y a su nombre. El Espíritu Santo está contigo. Diga conmigo: en la primicia hay declaración, hay consagración y hay bendición. Vamos a ponernos de pie.